Comentado, habíamos tenido la suerte de ir varias veces a América Latina a vivir temporadas, a hacer alguna cobertura especial, entonces sí que habíamos trabajado mucho allí, como ahora se están construyendo grandes represas hidroeléctricas, porque los grandes embalses sobre todo son para hacer energía eléctrica, y cómo había resistencias allí de los pueblos que iban a verse afectados, pues cómo se unían y luchaban contra esos proyectos, grandes proyectos energéticos. Entonces, de ahí me surgió la pregunta de, jolín, ¿y qué ha pasado en España, no? En España hay un montón de embalses, bueno, cuando vamos por la carretera vemos, aquí en Extremadura sabemos que hay muchos, al lado de mi pueblo hay uno, por ejemplo, ¿y qué ha pasado aquí, no? ¿Qué resistencias hubo? ¿Qué historias hay? Y un poco ahí fue el origen de ponernos a indagar. Sí, un poco, y respondiendo a esa pregunta, o sea, lo primero que nos encontramos es que España es el país con mayor número de grandes represas de Europa y el quinto del mundo. O sea, estamos hablando de un país, lo llamamos un estado hidráulico, porque aquí se han construido represas y represas y represas. O sea, normalmente se piensa que todo esto viene del franquismo, y es cierto que Franco inauguró muchos de los embalses. No es casualidad de que a Franco de Caldizador se le llamara Paco el Rana, era por algo, pero todo esto, lo que es la ordenación del territorio en cuanto a agua, viene de antes. El plan Gasset es de 1902, es decir, antes de la República, lo hereda la República, pasa a la dictadura todos estos planes hidrológicos, y posteriormente en democracia seguramente suenen los nombres de Riaño. Riaño echaron a palos a la gente con el Partido Socialista Obrero Español, es decir, que eso fue antes de ayer, digamos. Todavía hoy está en la provincia de Huesca, Jánovas, un embalse que hasta hace nada, o que todavía hoy las familias siguen luchando por revertir lo que eran sus tierras, ¿no? Es decir, que son cuestiones que no solamente corresponden, están muy atrás en el tiempo, sino que hoy siguen coleando, y que lo que hemos intentado hacer en este libro es, mediante historias humanas, porque lo que somos cazadores de historias, pues mediante esas historias humanas trazar un perfil de ese estado hidráulico, es decir, que el embalse, por ejemplo, de aquí de cerca de Valdecañas sirva para ejemplificar otros muchos embalses, que el del Porma sirva para lo mismo. En cada uno de ellos no lo contamos del inicio hasta el final, sino que lo que hacemos es, en el primero, por ejemplo, nos centramos, que es en el del Porma, en la provincia de León, nos centramos en quién tiene la idea de construir un gran embalse, ¿vale? O sea, es como los ideólogos del gran embalse. Y ahí, por ejemplo, hablamos de dos escritores, quizá os suenen, Juan Benet y Julio Llamazares, porque a Juan Benet le toca, es el constructor y el ideólogo de ese gran embalse, como alguien que desde fuera del muro. En cambio, Julio Llamazares, lo que hace es, Julio es de Begamián, un pueblo sumergido, entonces, como su escritura desde dentro, no es lo mismo ver un gran embalse desde fuera que desde dentro. Bueno, pues en ese primer capítulo jugamos con eso. El segundo es quién construye los embalses, o sea, más allá de quién lo piensa, quién lo construye. Y el caso es que hay más de una decena con mano de obra republicana, presos republicanos que trabajaron en la construcción de estos grandes embalses. No sé, es así, digamos que en cada uno de los capítulos vamos dando una serie de claves, de tal manera que si te lees el libro en conjunto te haces una idea de lo que significa un gran embalse, porque muchas veces vamos por la carretera, vemos un gran embalse y ni nos imaginamos lo que hay ahí abajo, ¿no? Pero luego también el libro ofrece la posibilidad de leerlo por capítulos, porque son como también historias separadas que, o sea, no nos hacen, creo que no nos hacen densas, hay datos pero no son aburridos, entonces bueno, o sea, sí, un poco la idea. Sí, tiene incluso algunos capítulos como una historia más novelesca, ¿no? Es todo real, todos son datos reales, son todo historias que hemos documentado, pero sí que hemos intentado que la forma de escribir varíe según los capítulos, unos a lo mejor más una crónica de que te invitamos a que vayas a un sitio y vas descubriendo cómo es el territorio, en otros más una historia que parece una novela, en otros habla más la gente, nosotros, bueno, siempre nos apartamos, ¿no? Pero es conversaciones casuales que se dan en la gente que perdió su pueblo y cómo se unen cada tarde ya, cuando ya son mayores, ¿no? Se unen cada tarde y pues lo que hacen es hablar de su pueblo que está sumergido y se cuentan chascarrillos y recuerdan, ¿te acuerdas de aquel señor, aquel día? Entonces son conversaciones como que pueden parecer muy simplistas o muy tontas incluso, pero que trascienden, es un ejercicio de memoria, ¿no? De aquello que les arrebataron. Entonces el libro traza un poco todas esas ideas. Hemos tenido que hacer una selección de embalses porque hay tantos como, ¿cuántos? 1250, no se ha dicho Jairo, entonces claro, no podemos hablar de todo, pero sí que hablamos de al menos 10 o 12 en los que hemos ido a todos los sitios, hemos estado con gente muchos días, no ha sido entrevistas al uso sino pues compartir tiempo, tener un contacto continuo, es decir, un poco intentar en la medida de nuestras posibilidades ponernos en su piel, ¿no? Y tratar de entender cómo vivieron
todo ese desarraigo. Entonces el libro tiene muchas anécdotas, tiene historias de amor, ¿no? Por ejemplo, Jairo hablaba de los presos republicanos. Hay una historia que yo creo que es de las más significativas tal vez, que es en el embalse del Ebro, que está dividido en Burgos, Cantabria más o menos. Allí la hija de un falangista de la zona se enamora de un preso republicano que estaba construyendo el embalse que iba a inundar el pueblo de esta mujer, ¿no? O sea que, entonces, bueno, pues una historia, ¿no? También que alguien trabaje en el pueblo, ¿no? Que en el embalse, bueno, trabaje, sea esclavo en el embalse que va a inundar tu pueblo y que te desarraigue de allí, que encima tengas que oponerte a todo el pueblo porque nadie entiende que te cases con un preso republicano.